Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico fic de nuestra querida Sol Relatos, que en el capítulo anterior, chicas, yo ya no supe. Mi querida Sol Relatos, yo necesito una pequeña gran explicación, porque ahora vemos como víctima, bueno, no víctima, sino con mucha dignidad a Terry. No pensé que se fuera a rendir tan pronto, chicas. Es que lo que hizo no estuvo bien. Yo sé que está consciente de todo el mal que le hizo a Candy, pero dejarlo por la paz, así de repente, así tal cual, a veces dudo que el amor pueda todo. No sé, chicas, es mi percepción. ¿Alguna duda, aclaración o queja? Con mi querida Sol Relatos. Ahora están en el juicio de Elroy. Terry estuvo en Londres finiquitando negocios porque ha entrado en su mentecita de que pues tiene que empezar bien para sus hijos. Está perfecto, me parece genial. No habíamos visto un Terry tan determinado, pero Dios, esa actitud. Ya sabemos que Terry tiene un porte engreído, tiene un porte que te puede sacar canas verdes, además de guapo. Y es que el porte inglés, chicas, pocos pueden ganarle. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado Bajo el manto de la venganza. Capítulo 16. La corte se encontraba ya llena, esperando que comenzara el juicio en contra de Elroy Arley Andrew. Elroy entró esposada al lugar de los acusados. Terry se encontraba sentado en la parte acusadora con su abogado, el mejor de Nueva York. Elroy Arley Andrew contaba con el famosísimo abogado de los Estados Unidos, Richard Felton, preparada para defenderse de lo que ella decía era inocente. La familia y amigos estaban presentes apoyando el juicio. Terry de vez en cuando observaba a Candy muy de cerca de Anthony y esa imagen lo desconsolaba. No quería verla cerca de Anthony. Se veía tan hermosa con su enorme barriga. Sus hijos estaban allí, dentro de ella. Señor Granchester, ¿se siente usted bien?, preguntaba el abogado Robinson, viendo el rostro desencajado de Terry. Sí, claro, respondió Terry quitando la mirada de Candy. No quería desconcentrarse. Inicio del juicio. El juez Thomas McGregor declarará abierta la fase del juicio en contra de la señora Elroy Arley Andrew por homicidio. Interrogará si se encuentran presentes quienes deberían participar, por el orden en que se desahogaran las pruebas. Dicho esto, comenzamos la sesión, expresó el secretario. Yo, Thomas McGregor, juez de este caso, doy inicio a todas las pruebas presentadas, dando inicio con la declaración de nuestro acusador, el señor Terence Granchester. Que pase al estrado. Terry se colocó de pie. Por fin sería el final de una pesadilla que lo había atormentado por más de 20 años y que lo llevó a hacerle daño a la mujer que amaba. Terry ya se encontraba en el estrado. Señor Granchester, ¿jura usted decir la verdad, solamente la verdad, ante la ley de Dios y de los hombres?, preguntó el secretario con la Biblia. Terry colocó su mano en la Biblia y levantó su mano izquierda en señal de juramento frente a los presentes. Sí, lo juro,
expresó Terry con firmeza. Comencemos la sesión. Iniciamos con la reiteración de la acusación, la exposición de los alegatos de apertura. Es aquí donde se desahogan las pruebas admitidas. Los abogados de las partes acusadoras dan sus declaraciones de apertura. Hagan un resumen de los hechos que se presentan. Después, pueden pasar los testigos, eso sí bajo juramento, y ser interrogados por los abogados tanto como por la parte acusadora como la parte acusada. Dicho esto, comencemos. Abogado Robinson, puede comenzar, dijo el juez. Robinson, el abogado acusador, se puso de pie para dar inicio a la ronda de preguntas. Señor Granchester, ¿me podría decir el nombre de sus padres? Mis padres eran Richard Granchester y mi madre, Eleanor Baker. ¿Me daría usted su nombre completo? Terence Graham Granchester Baker. ¿En dónde están sus padres? Muertos. Señores, presenten lo que acaban de escuchar. Es el motivo por el que estamos aquí. Por la muerte del matrimonio Granchester y la lista de delitos de una persona sin escrúpulos que por el simple hecho del poder y el dinero asesinó a un matrimonio dejando a un pobre niño como era el hijo de los Granchester, sin la protección de sus padres. Un niño que con apenas 7 años vio y escuchó cómo eran maltratados y asesinados sus padres en su propia vivienda, decía el abogado acusador mirando a Elroy con desprecio. Candy se encontraba desconcertada escuchando al abogado. Señor Granchester, ¿me podría narrar lo sucedido esa noche, por favor? Para que la audiencia tenga una idea qué fue lo que usted vivió ese día cuando solo era un niño de 7 años. Terry respiró profundamente. Recordar ese episodio le traía dolor. Mis padres y yo nos encontrábamos viendo mi programa favorito, mientras disfrutábamos de unas palomitas. Teníamos poco tiempo de haber llegado de Londres. Mi padre estaba muy emocionado por la nueva casa, que tenía un amplio jardín de rosas rojas, como le gustaba a mamá. Candy, al escuchar eso, se le removieron los recuerdos de esa mansión y los jardines llenos de rosas rojas. Mi padre siempre quiso lo mejor para su familia. Esa noche mi madre había dado la noticia que estaba esperando un bebé. Terry se detuvo por un momento. Los recuerdos lo agobiaban. Disculpen, expresó Terry, viendo con tristeza a Candy. Tranquilo, señor Granchester. Esa noche entró una llamada. Papá la contestó. Nunca supe quién era él de la llamada. En eso irrumpieron a la mansión. Mi madre me llevó a una habitación que se encontraba en el fondo del pasillo del primer piso, habitación que no estaba en buen estado. Candy recordó esa habitación, donde Terry la dejó la primera noche cuando llegó a la mansión, habitación que nunca olvidaría. Terry volvió a mirar a Candy. Me pidió que no saliera de allí hasta que no me fuera a buscar. Escuchara lo que escuchara. Yo solo recuerdo que mi mamá me decía eso y mi padre estaba discutiendo con un hombre afuera. Escuchaba cómo lo golpeaba. Terry se detuvo. Señor Granchester, ¿se encuentra bien?, preguntó el abogado Robinson. Sí, todo bien, respondió Terry tomando aire. No era fácil recordar ese momento. Candy no dejaba de ver a Terry. Le dolía verlo así. Realmente era un hombre fuerte. Mi madre cerró la puerta. Yo me escondí al principio debajo de la cama, y allí se escuchaban los gritos desgarradores de mi madre pidiendo que no siguieran golpeando a mi padre. En eso hubo un silencio, para después escuchar muchos disparos. Salí debajo de la cama y me escondí en un armario que estaba allí, muy deteriorado. Permanecí un buen rato,
hasta que no escuché nada. Decidí desobedecer a mi madre y salí de la habitación para recorrer la parte de abajo de la mansión silenciosamente, sin ver a nadie. Subí a la habitación de mis padres. Pensé, ellos no me dejarían solo. Al abrir la puerta de su habitación, Terry colocó sus manos en el rostro. Al recordar la imagen de sus padres muertos, le partía el alma. Candy quería estar cerca de él. Le dolía el alma todo lo que tuvo que pasar siendo tan pequeño. Terry sacó un pañuelo del bolsillo de su saco y limpió su cara, para luego respirar profundo. Señores, esa imagen de mis padres en su cama bañados en sangre, siempre la llevaré en mi mente, decía Terry viendo con odio a Elroy, mientras Elroy solo le susurraba cosas a su abogado. Mis padres solo querían ser felices en este país, formar su familia. Me arrebataron la dicha de disfrutar a mis padres y de ver crecer a mi hermano o hermana, y todo por ambición. Señor Granchester, ¿qué hizo luego de ver esa imagen tan aterradora de sus padres? Bajé de nuevo a esconderme. Me sentía perdido. Por un momento sentí que era mi culpa por salir. Luego lloré sin parar. Días después me encontraron escondido allí. Creo que había perdido como la conciencia. Lo que sé, que un hombre me sacó del armario. El jurado se encontraba desconcertado por todo lo que había pasado siendo tan pequeño. ¿Y quién era ese hombre? El mismo hombre que me sacó de los Estados Unidos y me llevó a Londres con mentiras. Garson Miller. ¿Me podría decir quién era y por qué se lo llevó a Londres? Yo no lo conocía, pero me dijo que era un gran amigo de papá y él me cuidaría. Me llevó a Londres para protegerme de los malos. El único que estuvo a mi lado estos 20 años fue ese hombre que mientras iba creciendo me decía que el culpable de la muerte de mis padres era William White. Candy lo miró con asombro. Ese tal Garson Miller lo engañó desde pequeño. Candy sentía gran pesar por todo lo que había pasado Terry. Él me preparó para que yo volviera a los Estados Unidos a buscar venganza en contra de alguien que no tenía la culpa de mi desgracia. ¿Me puede decir dónde está Garson Miller? Muerto. Fue asesinado hace varios meses atrás. ¿Cómo fue su vida con Garson Miller? Normal, me cuidaba. Tenía una persona encargada de mis cosas mientras estudiaba. Fui a los mejores colegios de Londres. Luego me enteré que todo lo que hacía era por el dinero de mi padre. Solo por eso me cuidaba. Me utilizó para venir a los Estados Unidos a vengarme de la hija de William White. Yo estuve de acuerdo con esa venganza. Al principio era enamorarla, para luego casarme y hacerla sufrir. Terry pudo observar a Candy llorando en el hombro de Anthony, mientras Anthony la tenía abrazada. Le partía el corazón verla así, y más, que Anthony la consolara. Me hice socio de la corporación, tanto de Londres como la de Nueva York, para poder llegar a Candy White. En poco tiempo ya me encontraba en Nueva York. La conocí. Al principio mi propósito era vengarme. Pero al conocerla, fue fácil enamorarse de ella. Suspiró Terry bajando su mirada. ¿Cómo fue su relación con Candy White? Muy natural. Yo comencé a cortejarla. Al principio era un plan para cumplir mi venganza. Pero estar con ella me hacía actuar naturalmente. No quería estar con más nadie, solo con ella. ¿Pudo cumplir con su venganza? Sí. Le hice daño a la mujer que he amado y amaré toda mi vida.
mientras la verdadera culpable disfrutaba de su plan para hacerle daño a la familia White a través de mí. ¿Nos podría explicar a qué se refiere? Que la supuesta venganza que Garzón Miller había planeado para destruir a la familia White a través de mí era una farsa. Todo era un plan de la señora Elroy Arley para quedarse con el dinero de esa familia y el dinero que me dejaron mis padres. ¿Usted fue utilizado por la señora Elroy Arley y Garzón Miller? Sí, con el único objetivo de destruir a la familia White. Mis testigos le podrán afirmar lo que yo estoy diciendo. Elroy se encontraba enardecida. ¿Cómo era posible que todo le estaba saliendo mal? Si ella caía, delataría a Stuart Miller. Anthony estaba atónito a toda esta situación. Gracias, señor Granchester. Señor juez, concluí con mi ronda de preguntas a mi defendido. El abogado Robinson tomó asiento en su lugar. Ahora le tocaría al abogado de la acusada. El abogado Richard Felton se puso de pie frente a Terrence Granchester. Le haré una ronda de preguntas. Señor Granchester, usted dice que Garzón Miller le engañó sobre el culpable de la muerte de sus padres. ¿No piensa usted que también lo pudo haber engañado con la señora Elroy Arley? ¿Que el único culpable aquí sea ese hombre tan despiadado? Tanto él como la señora aquí presente son culpables de la muerte de mis padres. Existen pruebas que la señalan como la culpable. Pruebas que también pudo haber sido falsificadas por ese rufián. Objeción, su señoría. El abogado Richard Felton está indicando nuestras pruebas como falsas, expresó el abogado Robinson. A lugar. Abogado Richard Felton, enfóquese en las preguntas y no en las pruebas que se presentarán más adelante, ordenó el juez. Señor Granchester, usted dice que fue engañado por Garzón Miller, pero usted aceptó formar parte de esa venganza en contra de la señorita Candy White. La engañó al punto que se casó con ella, con otro nombre. ¿O es mentira? Sí, me casé con Candy White, con mentiras. ¿No cree usted que también fue cruel al engañar a esa chica sin ninguna prueba? Preguntó el abogado Richard Felton, acosando a Terry. Objeción, su señoría. El abogado se está saliendo de contexto, expresó Robinson. El público presente se había alborotado. Patty y Archie se encontraban hablando, mientras Steer estaba con Candy y Anthony. «Silencio, señores», decía el juez golpeando con el mazo. Terry se encontraba exhausto. No quería hablar de lo cruel que había sido con Candy. En pocos segundos la sala quedó en silencio. «No ha lugar. Sigue con su ronda de preguntas, abogado», ordenó el juez. «Dígame, señor Granchester, ¿cómo fue su relación después de casado con la señorita Candy White?» Terry respiró profundo. Recordar esos momentos le dolía. «Yo me casé con Candy para luego llevarla a la mansión que era de mis padres, con la única idea de hacerla sufrir. Quería que sufriera al igual que yo había sufrido, sin imaginarme que era inocente de toda mi crueldad. Pues sí, señores, fui un ser cruel y despiadado con la mujer que amo. Me cegó la venganza». Terry comenzó a narrar todo lo que pasó Candy con él en la mansión. Sintiéndose el peor de los canallas, se encontraba cabizbajo. El abogado Richard Felton comenzó a hostigar a Terry con preguntas sobre Candy. Terry respondía con la verdad. «Usted dice que ama a esa mujer. ¿Y usted cree que todo lo que hizo es amor? Usted es tan cruel como los asesinos de sus padres», expresó el abogado Richard Felton, queriendo hacer enfadar a Terry. «Usted
Es un maldito. No sabe nada del amor que yo siento por esa mujer y mis hijos, gritó Terry mientras era retenido por los guardias de seguridad, ya que se había alterado al punto que quería golpear al abogado. Todos los presentes se encontraban enfadados. Terry había sido muy cruel con Candy. Candy se sentía triste. Ella no quería ventilar la experiencia que tuvo con Terry en la mansión Granchester. Señores, esta audiencia queda suspendida para mañana a las 14 horas. Mañana darán sus declaraciones los testigos, señor Granchester, expresó el juez dando con el mazo para dar fin a las declaraciones de ese día. El juez se retiró de la sala. Los asistentes a ese juicio comenzaron a retirarse. Asistirían al otro día. El abogado Robinson se encontraba furioso con Terry. Señor Granchester, no puede perder el control así. No ganaremos nada con provocaciones. Entiendo, pero ese abogaducho me sacó de mis cabales. Mañana debe controlarse, ya que 2 de sus testigos darán declaraciones contundentes y luego vendrán las declaraciones de Elroy Arley Andrew. Estaré preparado para mañana, se lo prometo, Robinson. Y gracias por su apoyo. La sala quedó completamente sola. Candy iba saliendo de la sala cuando vio a Terry con su abogado. Ambos se miraron fijamente. Terry quería acercarse a ella, pero temía su rechazo, y más con esas declaraciones. Mientras Candy esperaba que él se acercara, quería hablar con él. Pero Terry prefirió marcharse de la corte. Afuera de la corte se encontraba la prensa esperando entrevista a la acusada Elroy Arley Andrew, pero su abogado le prohibió cualquier tipo de entrevista. Los agentes policiales se llevaron de nuevo a Elroy a prisión. Terry también iba saliendo de la corte. Él salió por otra parte para no ser hostigado por la prensa. Candy buscaba con la mirada a Terry cuando salió de la corte. «¿Podemos hablar?», escuchó esa fuerte voz a su espalda que le hacía estremecerse. Continuará. Fíjense, chicas, yo he visto juicios en novelas, en doramas y a veces show en la televisión. Nunca he entendido a los jueces con esa palabra de al lugar, no al lugar. Yo sé que son palabras muy, muy técnicas, que solo los abogados entienden, obviamente. Pero ver esa escena donde Terry está recordando la muerte de sus padres, chicas, híjole, eso debió doler en el alma, porque cuando lo iba yo narrando, chicas, mi corazón empezó a sentirse apretado, estrujado, impotente, porque un niño de 7 años, escuchar todo lo que sus padres estaban pasando y después esa imagen que él mismo dijo que no va a poder olvidar en toda su vida. Aquí lo que me da más impotencia es que estos dos no hablen. Siempre tienen la misma problemática estos dos, pensando una cosa uno, pensando otra cosa la otra. ¿Por qué no tratar de comunicarse? Si ustedes se percatan, chicas, en mi humilde opinión, el problema de toda pareja es la comunicación. Y cuando se comunica, deben tener los dos la mente abierta para poder entenderse, para poder acoplarse como pareja, como matrimonio, como noviazgo, como todo. Mi querida Sol, ¿qué te puedo yo decir? Es mi humilde opinión. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido.
Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.